capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 hasta el verso 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. Este estudio que estamos teniendo los domingos es bajo el tema el mensaje de Jesucristo para la iglesia. O podemos ponerlo en plural, el mensaje de Jesucristo a las iglesias. La semana pasada estuvimos hablando del mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a estar hablando el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Y vamos a leer la palabra de Dios. La leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y a la letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre maravilloso de Jesucristo. Mientras estamos orando, yo le voy a pedir a alguna de las muchachas ahí que me apoyen ahí en el piano. Gloria al Señor. Levante sus manos ahí donde está usted, en la sala de su casa. Gloria al Señor. Y vamos a estar clamando, vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo al Señor que nos ministre, dígale al Señor, amado hermano: Señor, háblame, ministrame en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo me ministre una palabra en este día. Dígale al Señor: Señor, háblame a mi vida. Quiero que me ministre, Señor amado, mi corazón. Padre, que la palabra tuya, que una palabra tuya, Señor amado, venga, Señor, a mi corazón. Y que en este día, Señor, tú me hables, tú me ministres para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, te damos a ti el honor, te damos la gloria y la alabanza en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia, del mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna se encuentra a 60 kilómetros aproximadamente de las ruinas de Éfeso. El nombre de esta ciudad en el tiempo moderno se conoce como Izmir, o algunos le pronuncian Izmir, en Anatolia, Turquía. Y es la única ciudad de las que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 que se encuentran todavía en el tiempo presente. Su nombre significa mirra. El nombre de Esmirna o Izmir, el significado de ese nombre es mirra, describiendo así exactamente a esta iglesia, ya que la mirra es símbolo de grandes sufrimientos y de muerte. Sabemos que cuando fueron aquellos sabios a dejarle al Señor los presentes, a adorar al Señor, dice que le llevaron presentes, y en medio de esos presentes iba la mirra, porque la mirra hablaba de la parte del sufrimiento del Mesías, del sufrimiento de Jesús. Y la mirra también
era uno de los ingredientes que llevaba el aceite de la unción, o el aceite de la santa unción, hablando de esa parte del sufrimiento, de la humanidad de Jesucristo, que como hombre tenía que morir. La mirra era uno de los ingredientes con que se ungían los cadáveres. Cuando las personas morían, uno de los ungüentos que se echaban en el cuerpo era la mirra. Por eso es que dice la palabra del Señor que aquellas mujeres, dice, iban muy de mañana a ver el sepulcro, ¿verdad? Porque la idea era, no había habido tiempo de preparar o de ungir el cuerpo del Señor, pero iban preguntándose, ¿pero quién nos moverá la piedra? De manera que la mirra está relacionada con el sufrimiento, pero no el sufrimiento en sí. La palabra aquí habla del sufrimiento extremo y posteriormente la muerte. Allí en esta ciudad de Esmirna se adoraba a la diosa Roma. Había un culto al imperio romano, pero también había un templo para adorar o un culto dedicado al emperador. Era una ciudad completamente próspera, era una ciudad también donde era una de las ciudades más bellas, y todavía en el tiempo presente Esmirna es una ciudad muy hermosa, queda a la orilla del mar Egeo. Y ahí en esa ciudad había una calle dedicada solo a la idolatría, conocida como la calle de oro. Esa calle, ahí estaban los templos a la diosa Roma, el templo al emperador, y había mucha idolatría. Y en medio de esa turbulencia de idolatría, en medio de esa sombra de idolatría donde se adoraban a estos dioses paganos, ahí también estaba la antorcha del evangelio encendida. Ahí también había una iglesia que adoraba al Dios verdadero, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y vemos aquí en el versículo 8 la comisión. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y lo que estamos viendo en este estudio que hemos venido viendo a través del libro de Apocalipsis, que cuando dice la Biblia escribe al ángel de la iglesia, en todas las 7 cartas es lo mismo. Se le comisiona este mensaje al pastor, y lo que significa es que cada hombre que Dios llama y establece en un lugar es portador del mensaje de Cristo para la iglesia. Nosotros, como siervos del Señor, el púlpito no es un lugar para hablar de otros ministerios. El púlpito no es un lugar para hablar de cosas que no vienen al caso. Se puede poner un ejemplo, se puede poner, como en este caso ahorita podemos hablar de algo referente a lo que está pasando al mundo, de las noticias que hay allá afuera, pero es parte a veces necesario. Pero específicamente el altar, Dios ha comisionado al pastor para traer el mensaje de la palabra a la iglesia. Esa es la comisión principal. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y esto, como decíamos el domingo pasado, esto sigue vigente. Dios sigue hablando a las congregaciones locales. Siempre es el mismo patrón. El Señor como cabeza de la iglesia, y Dios tiene siempre un hombre en cada lugar, sea una iglesia pequeña o una mega iglesia. Ahí hay un hombre donde Dios ha comisionado para traerle palabra a ese pueblo. No venimos a hablar de nosotros, no venimos
a ponernos nosotros al frente, sino que la palabra de nosotros siempre es cristocéntrica. Cristo es el centro de todo mensaje comisionado por Él. Poderoso el nombre del Señor. El destinatario de esta carta es la iglesia de Esmirna. Ya le hablé de un poquito de historia. No me meto mucho en la historia de las ciudades, porque el punto el propósito de estas cartas o de estos mensajes en estas 7 cartas es que saquemos lo que Dios quiere para mí, lo que el Señor me está hablando a mí, lo que el Señor le está hablando a la iglesia en estos últimos tiempos. La iglesia de Esmirna fue fundada por el apóstol Pablo, según Hechos 19:10, después de fundar Éfeso, que tuvo por espacio casi de 3 años, hay 2 años y más tiempo. El apóstol de allí, en toda Asia, incluyendo Esmirna, llega con el evangelio y ahí se levanta esta hermosa congregación. Pero en cada carta el Señor se presenta de una manera, ¿verdad? Miramos en el libro de Éfeso que el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, hablando de los ministerios están en las manos del Señor. Y el que se pasea o el que anda en medio de los 7 candeleros, el que se pasea en medio de las congregaciones locales. Decíamos el domingo pasado que Jesucristo es el supervisor de cada congregación. Pero aquí a Esmirna el Señor se presenta como el primero y el postrero, y se presenta también como el que estuvo muerto y vivió. En el versículo 8, la comisión escribe al ángel de la iglesia, el destinatario, Esmirna, y la presentación a esta iglesia dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es bien importante que nosotros como iglesia lo entendamos. El mensaje que uno da siempre debe de ser la palabra de Dios. Debe de ser un mensaje cristocéntrico. Lo que Dios dice es lo que edifica la iglesia, no lo que el hombre dice. Es lo que, o sea, el ángel de la iglesia lo que hacía era leer el mensaje, pero el que daba el mensaje a la iglesia es Cristo mismo. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, lo que significa que el Señor tiene el control de los tiempos pasados, presentes y futuros. Hebreos 13:8 dice la palabra: Jesucristo es el mismo de ayer, hablando del pasado, de hoy, hablando del presente, y por todos los siglos, hablando del futuro. Y aquí dice la palabra del Señor: el primero y el postrero. No debemos nosotros, amados hermanos, de estar martirizándonos por el pasado, porque Jesucristo es Dios de nuestro pasado. Hay personas que están pensando: si yo no hubiera nacido en este país, si yo no hubiera nacido en esta familia, si mi familia donde nací no hubiera tenido estos problemas, quizás mi vida fuera otra. Mira, es que Dios tiene el control de las cosas pasadas, porque el Señor es el primero. Aquí está hablando, dice el primero, es decir, hablando de lo que pasó, pero también del futuro, el postrero. No estemos preocupados nosotros por el día de mañana. El Señor ya nos dijo eso. No os turbéis por el día de mañana. A veces nosotros estamos tan preocupados por nuestro pasado que ya no podemos regresar allá, y estamos tan ansiosos por nuestro futuro que no disfrutamos lo que tenemos, el presente. Yo estoy viviendo el hoy, usted está viviendo hoy, pero Dios es Dios de hoy también. Así que el mañana Dios lo tiene en sus manos. Poderoso el nombre del Señor.
Él es el que tiene el control, porque Él es el primero y el postrero. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Y ahí donde usted está puede adorar a Dios también y decir amén. Y decir gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Y aquí los siervos que están aquí en casa también pueden unirse a esta palabra y decir gloria a Dios. Y se valen los aleluya, se valen los gloria a Dios. Allá a la distancia. Yo no me oigo, pero el que está, aleluya, en los cielos está conectado también en ese espíritu con nosotros y nosotros con Él. Y Él escucha su alabanza donde usted está. Oh, mi alma adora al Señor. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Pero también el Señor a esta iglesia se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Fíjese qué importante es el que estuvo muerto y vivió. Esta palabra es tan importante porque el que estuvo muerto está hablando de que sufrió. Porque eso habla del sufrimiento del Señor. Isaías 53 dice que el Señor, su rostro fue desfigurado que no se podía ni reconocer. Alguien que conoció al Señor en su estado sano y después podía verlo cuando iba camino al Gólgota, su rostro fue desfigurado. Dice la palabra que no hay parecer en Él, es decir, no había ni con qué compararlo de desfigurado que estaba el Señor. Su rostro abofeteado, su barba arrancada, hinchado su rostro, sus espaldas laceradas. El Señor quedó irreconocible físicamente en la cruz. El que estuvo muerto, y le está hablando a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufrida, una iglesia que había sufrido. Y el Señor es Dios también en el sufrimiento. Él sufrió. Antes de que el Señor nos dice a nosotros que aguantemos el sufrimiento, es que Él, antes de decirnos, Él sufrió. Y dice la Biblia, y muerte de cruz. Poderoso el nombre del Señor. Y esta palabra, mi amado hermano, viene para decir, el que estuvo muerto, es decir, yo soy. Cuando tú estás sufriendo, cuando estás pasando por la prueba, cuando estás pasando por la tribulación, yo estuve muerto. Te está diciendo, yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que significa el lloro, lo que significa el dolor, lo que significa sufrir, lo que significa ser despreciado, lo que significa ser golpeado. El Señor sabe. Porque el sufrimiento, lo hemos venido diciendo, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No podemos tener un evangelio sin pruebas. Poderoso el nombre del Señor. No podemos tener un evangelio sin lucha. No podemos tener un evangelio sin tribulaciones. No podemos tener un evangelio sin aflicciones. Muchas personas quieren un evangelio sin lucha, sin pruebas. No, el evangelio viene incluido el sufrimiento. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, el sufrimiento es parte del evangelio. Esto que nosotros estamos pasando, vamos a estar viendo en estas enseñanzas a las 7 iglesias, que no es nada. No es nada, mire hermano, si usted, yo no lo he mirado a usted, pero yo le aseguro que cuando yo lo mire acá, cuando ya pase todo esto, yo lo voy a ver más corto, lo voy a ver más rellenito. Mira qué sufrimiento, el único sufrimiento es comer más. Y eso están haciendo esos estudios, que dicen que cuando la persona está así encerrado, que lo tienen encerrado, le pegan más ganas de comer. ¿Y cuál es el sufrimiento? El sufrimiento es abrir la nevera. Este sufrimiento de que estamos hablando aquí, que el Señor dice que estuvo muerto, ese es un sufrimiento tremendo. La verdad que en medio de esta pandemia, en medio de estos cambios que hemos tenido que hacer nosotros como iglesia, lo único que nosotros podemos decir hasta ahorita es que
no podemos ahorita venir físicamente al templo, toda la iglesia, pero que nadie nos está persiguiendo, nadie nos está metiendo a la cárcel, nadie nos está matando, nadie o sea, no estamos en tribulación, cambios únicamente. Pero si hubiese alguien que me esté escuchando que ha llegado la enfermedad a casa, esta enfermedad, y cristianos que yo he llegado a saber de que han perdido seres amados, seres queridos, bueno, ahí entonces ya llegó otro nivel de sufrimiento. Porque un ser amado se fue, se nos adelanta, se adelantó. Y ha habido lágrimas, ha habido llanto, pero en medio de ese sufrimiento el Señor se presenta como el que estuvo muerto. Es decir, también Él sabe por qué se presenta a la iglesia que sufre de esa manera, como el que estuvo muerto. Pero dice la Biblia, y vivió. ¿Cuántos alaban al Señor? No solamente dice que estuvo muerto, dice y vivió. Y la palabra y vivió es que no nos quedaremos en la tumba. Porque hay una palabra dada al Señor, dice, no lo dejarás en la tumba, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Hablando de la resurrección, un día nosotros que hemos pasado por el dolor, por el sufrimiento, por el llanto, puede ser que nos toque morir también. Pero aquel que vivió, aquel que estuvo muerto y resucitó, nos apegamos a lo que dice la palabra en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hay una esperanza. Hay una esperanza en medio del sufrimiento. Y esa es la presentación que el Señor hace en esta carta a Esmirna. Ahora, la descripción de esta iglesia, ¿cómo la describe? ¿Se acuerda de la descripción de Éfeso? Ahora, a esta iglesia el Señor la describe en el verso 9 y verso 10. Léalo conmigo ahí. Yo conozco tus obras, pero miren lo que dice, y tu tribulación, y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces describe a esta iglesia como una iglesia atribulada, como una iglesia sufrida, como una iglesia económicamente pobre. Pero cuando vemos la parte original, es extrema pobreza. Yo conozco tus obras, y dice, y tu tribulación. Se da cuenta que parte del evangelio es tribular, o sea, la tribulación es ser atribulados. Estaba escuchando cuando empezó esto una entrevista que le estaban haciendo a alguien, porque las personas solo quieren el bien. Las personas solo quieren reconocer a Dios cuando todo le va bien. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, esta persona que estaban entrevistando dijo textualmente: yo no quiero un Dios que permite o que mata a miles de personas. Porque las personas solo quieren reconocer a Dios o estar contentos con Dios cuando todo les está yendo bien. Quieren adorar a Dios cuando todo les está yendo bien. Quieren ser fieles a Dios cuando todo les está yendo bien. Y esta persona decía: yo no quiero ser parte de un Dios que mata a miles de personas. Eso es lo que el diablo pone en la boca de aquellos que
fluctúan en su fe, claudican en la fe, apostatan de su fe en el momento de la tribulación. Porque Dios no ha matado a ningún ser humano. Este virus COVID-19 no lo hizo Dios. El hombre es un ser libre. El mundo que Dios creó para nosotros fue un mundo perfecto. Un mundo sin enfermedades, un mundo sin muerte, un mundo sin envejecer, un mundo sin dolor. Era tan perfecta la creación que ni cardos ni espinas habían en la creación. El hombre es el que ha creado todo el caos, y cuando el mismo hombre cree el caos, viene y quiere culpar a Dios. Dios creó un mundo perfecto. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre se apartó de ese plan. Y después el hombre viene, tala todos los bosques por la industria. Miles o millones de árboles talados en el año. Y luego eso le meten fuego para los cultivos. Eso crea un calentamiento. Y ese calentamiento, que aunque sean pequeños grados o pocos grados, hace que los huracanes. Entonces quieren culpar a Dios por huracanes, cuando el mismo hombre, la mano del hombre, crea esas cosas. El COVID-19 no fue hecho por Dios. La mano del hombre, que utiliza la sabiduría como insensatez, crea todas estas cosas. Y cuando vienen estas cosas, y nosotros como iglesia, porque aquí el mensaje es para nosotros, la iglesia, poderoso el nombre del Señor, no estamos amparados en lo que Dios dice, y estamos escuchando, en vez de oír el mensaje de Jesucristo para la iglesia, estamos escuchando la opinión de un ateo, la opinión de una persona que se ha rebelado contra Dios en un canal de televisión. El mismo pueblo de Dios, si no está firme, entonces comienza también a tambalear en su fe. Pero la iglesia de Esmirna, Dios le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación aquí es un sufrimiento extremo. Si nosotros vemos la iglesia en América, no estamos en tribulación. Hay otros países donde ser cristiano es penado, con la muerte, pierden todo, los meten presos. Allí están pasando tribulación. Y es en medio de esa tribulación donde el creyente se afirma, donde la iglesia se afirma. En América estamos tan cómodos que de repente más bien lo que hay es una frialdad espiritual. Así es, amén. Dentro del evangelio, dentro de los que vivimos en el evangelio, porque de tan cómodo que está la iglesia, que se olvida de buscar de Dios. Así es, amén. Por eso hoy el Señor nos está hablando a nosotros que parte de la vida cristiana son tribulaciones. Esta iglesia no era una iglesia rica económicamente, era una iglesia pobre en economía, pero eran ricos en lo espiritual. Poderoso el nombre del Señor. Dice ahí: yo conozco tus obras y tu tribulación. Dice: y tu pobreza. Pero el Señor dice: pero tú eres rico. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú eres rico. Eran pobres económicamente. ¿Por qué? Porque ser cristiano en Esmirna era perder amigos. Cuando alguien se hacía cristiano, inmediatamente todo su círculo de amigos se apartaba. Si tenía un empleo, era despedido de sus empleos. Era perseguido. Eran echados a la cárcel. No había un juicio con abogados para defenderlos, no. De ahí de la cárcel eran llevados a los coliseos para ser quemados vivos en la hoguera. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. La razón por que había tanta pobreza en Esmirna era esa.
Cuando alguien se convertía al Señor, si tenía casa se la quitaban, si tenía empleo se lo quitaban, si tenía dinero se lo quitaban. Y los cristianos tenían que andar huyendo. Y esa iglesia era una iglesia pobre, ¿no? En contraste con la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea era una iglesia de millonarios. Y el Señor tuvo que decirle a la Odisea: tú dices yo soy rico, pero el Señor dice: pero no sabes que tú eres un desventurado, un pobre, un ciego y desnudo. Entonces la Odisea era rica económicamente, pero espiritualmente estaba en cero. Esmirna era una iglesia pobre, pero el Señor Jesucristo, Él dice: pero tú eres rico. Qué bueno, amado hermano, qué lindo que el Señor diga de nosotros eso. Quizás tú no eres un millonario, quizás tú no tienes dinero, pero eres rico, rico en la presencia de Dios, rico en fruto del Espíritu, rico en tu ministerio, rico en tu relación con Dios, rico en la presencia de Dios, rico en sabiduría. Oh, mi alma adora al Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Alabe a Dios ahí donde está. Dele gloria a Dios ahí donde está. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Oh, mi alma adora al Señor. Así que esta palabra que el Señor nos está dejando a nosotros aquí habla de lo eterno, de lo que el Señor valora. Todo se va a quedar aquí. Empleo, trabajo, todo, casas, carros, todo se queda. Amén. Pero lo eterno es la riqueza espiritual. Esa se va con nosotros. Esa gloria al Señor la legamos a otra generación también de hijos de Dios que han de seguir nuestros pasos. Esta iglesia era una iglesia, amados hermanos, perseguida. Uno de los mártires que aparece ahí en la historia de la iglesia, que no aparece aquí en el libro de Apocalipsis, pero que está en la historia de la iglesia, en los anales de la historia. Uno de los mártires de esta iglesia fue Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis. Pero también Policarpo fue obispo de la iglesia de Esmirna. Era un hombre de fe. Y como había un culto al emperador, había un templo dedicado para rendirle culto al emperador. En esa persecución tremenda, Policarpo es apresado, es llevado preso, y cuando lo llevan al Coliseo, el verdugo le dice: reniega de tu Cristo, maldice a Cristo, y solo tienes que decir que César es tu Señor. Fíjese que lo fácil. Solo tienes que decir, mira, no es difícil. Solo tienes que decir: César es el Señor. Y la gente que no tiene profundidad en Dios, que sus convicciones no están firmes en el Espíritu, que sus convicciones no están firmes en el Señor, se puede decir: no, así es que eso no es nada. Mira, dilo, César es el Señor y ya tú. Pero decir César es el Señor era decir: Cristo no es mi Señor. Cristo no es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que es un hombre mortal. Pues cuando Policarpo fue llevado y le dijeron esas palabras, diga esas palabras: César es mi Señor. Está escrito que dice que este hombre dijo: 86 años le he servido, y hasta aquí ningún mal me ha hecho. ¿Cómo es posible que yo maldiga a mi Rey y a mi Señor? Y dice que dijo: tírenme a la hoguera. Tírenme a la hoguera. Y Policarpo es quemado vivo. Y dice la historia que cuando estaba encendiéndose en llamas, alzaba su voz en alabanza y glorificaba a Dios.
y murió alabando y glorificando al Señor. Ahorita en ninguna iglesia se nos prohíbe predicar. Bueno, yo estoy predicando aquí. Todas estas cosas que se han tomado son medidas de salud. Pero vamos a decir que el día de mañana, como ya se sabe que al meter temor, la gente pues va en eso. Y que el día de mañana, amada iglesia, se le ocurra a un gobierno decir, bueno, se prohíbe que las iglesias tengan sus cultos. Ahí ya no podemos nosotros entrar. Si verdaderamente hemos nacido en Cristo Jesús. Si verdaderamente hemos nacido, mire, hermanos amados, para este tiempo que nosotros estamos viviendo, se ha mirado que hay creyentes que van más con lo que el gobierno dice que con lo que el Señor. O sea, se van más con lo que César dice que con lo que el Señor, el Rey y Señor nuestro dice. Estaba mirando yo que me dijo un hermano de la iglesia que conoce a esta persona acá en el estado de Georgia. Creo que fue ahí por Atlanta, no recuerdo qué lugarcito ahí. Pero que una iglesia estaba adorando al Señor. Estaba adorando ahí y los hermanos pues estaban en el culto. No llegó un inconverso. No llegó una persona que era impía, que era un ateo. Llegó alguien que dice el hermano que lo conoce, que es cristiano, y él ahí mismo en el video se identifica como cristiano. Y es más, él se identifica como predicador porque dice, yo mismo estuve predicando hace poco. ¿Y sabe qué fue? A decirle que aquellos hermanos, aquella iglesia están mal por estar adorando al Señor ahí. Y los está filmando. Y dice, mire, tengo 22,000 personas en línea, ustedes están contra esto, contra lo otro. Hermano, no estamos hablando de un impío, estamos hablando de una persona, entre comillas, cristiana. Miren lo que se refleja en la tribulación, se refleja la convicción y la fe de cada persona. ¿Sabe qué hubiera dicho una persona verdaderamente? Hijo de Dios, gloria a Dios, que hay un pueblo reunido alabando a Dios. Ábrame la puerta que yo también me meto a adorar al que vive y a glorificar al Señor. Pero no, acusando que los que estaban ahí están mal. En medio de la tribulación se refleja. Por eso yo no critico a las iglesias que cada persona sabe sus convicciones y cómo Dios lo dirige. Por eso, amados hermanos, cuando esto ya se diga que aquí se abre el templo, se abre el templo para adorar al que vive, para adorar al Señor. Oh, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso me llena de alegría, me llena de gozo. Porque personas, amados hermanos, entonces ahora el que adora a Dios está mal. El que se reúne en un templo está mal. Y aquellas personas que no tienen temor de ir a una tienda, de ir a un trabajo, de ir a un centro comercial, de ir a un restaurante por un drive-thru a traer un plato de comida que no sabes qué manos los han manoseado, entonces eso sí está bien. Y los que están en un templo adorando al Señor, entonces mire, ahí se refleja en medio de la tribulación. Cuando Policarpo le dijeron, di César es el Señor, dijo, no, yo solamente conozco a uno, que es el Señor de señores, al Rey de reyes, aleluya. Y quizá en aquellos tiempos dijeron, este está loco, este va contra el sistema, va contra el emperador. Pero amados hermanos, pero aunque en esta tierra vayamos en contra de la corriente, pero tenemos que estar, aleluya, en la línea del Espíritu, en el viento del Espíritu, en el avivamiento del Señor. Oh, mi alma adora a Jesús. Por eso nosotros, aleluya, tenemos que también armarnos de valor. Por eso es que yo no quise transmitir desde casa. Yo podía encerrarme en mi cuarto y transmitir desde la casa. Pero, amados hermanos, una cosa propuse en mi corazón. El templo todos los días de servicio estará abierto. Aunque quizás no vengan todos, pero la casa de Dios ha estado
eterna y está por encima de todo, amados hermanos. Lo que el hombre dice, eso queda en segundo plano. La palabra está por encima. Por eso la palabra del hombre puede estar ahí, en las leyes humanas, pero encima la palabra de Dios, aplastando cualquier palabra humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Seguimos entonces aquí. Oh, gloria a Dios. En el verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Podemos decir esto en términos modernos ahora: y la blasfemia de los que se dicen ser cristianos y no lo son, como esta persona que le estoy poniendo el ejemplo ahí. Ese no es el fruto, no es el accionar de un cristiano. La blasfemia de los que se dicen ser cristianos y no lo son, de los que se dicen ser templo del Espíritu Santo y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pues estos judíos, porque había una comunidad judía grande en Esmirna, y yo escribí una nota aquí, que los mismos que se levantaron para matar a Cristo son los mismos que aquí se levantan para, en sentido figurado, perseguir a Cristo. Estos judíos, esa comunidad judía se unió para perseguir a los cristianos, se unió para informar dónde se encontraban los cristianos, se unió para decir: mire, están en tal parte reunidos, y ellos colaboraban con las autoridades del imperio para perseguir a la iglesia. Y a Policarpo lo matan un día sábado, y según las leyes judías el sábado no podían hacer obra. Pues esta comunidad judía, de los que se consideraban judíos en la carne, pero que en la fe de Abraham estaban en celo, estos judíos fueron a traer la leña ese mismo día que se les impedía. Ellos mismos colaboraron para quemar a este santo de Dios. Y es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos. Por eso ninguno de Tabernáculo de Gracia y Restauración, nadie, ninguno tenemos que criticar a alguien que en su fe alaba y glorifica a Dios. Hay pastores que han ido presos, pastores que los han metido a la cárcel porque no han querido cerrar los templos. Esa es la fe de aquel hombre. Yo no tengo que criticar al hombre de Dios allá. Y yo soy pastor. Y hay personas que ni siquiera predican, ni siquiera entienden lo que es un pastorado. Y voy a decir esto en el amor del Señor. Yo no se lo digo a usted, pero si el Espíritu Santo me lo pone, lo digo. No predican ni conocen el pastorado, pero sí tienen una gran boca, pero grandísima, para criticar a los pastores. No critique lo que usted no conoce. No critique lo que usted no sabe. No critique lo que usted no ha experimentado. Poderoso el nombre del Señor. A mí personas me dijeron a mí: tienes que quedarte en casa porque si el policía mira tu carro allá afuera, puede ir ahí y vas a tener problemas. Él propuse en mi corazón, y eso lo he propuesto: el templo va a estar abierto siempre. En los cultos, en los programas que tenemos, miércoles va a estar abierto, el viernes va a estar abierto y los domingos va a estar abierto. Poderoso el nombre del Señor. Y personas que tienen que han cerrado el templo, o personas que tienen miedo ir a una reunión de un templo, yo le aseguro que a la Michoacana sí van, que a la Monterrey sí van, que al SAM sí van. Yo le aseguro que al drive-thru sí van. El único lugar donde tienen miedo venir es a la iglesia. Alaba. Todos alaban al Señor. El único lugar donde tienen temor venir es a la iglesia.
Tú te puedes imaginar cuántas manos se le han puesto a esos carritos del SAM. Gente que no conoce, que no sabe quiénes son. Oye, y aquí no hay carritos, y aquí hasta la puerta te van a abrir. No te necesitas más que tocar tu Biblia. Pero hay gente que tiene miedo de estar en las iglesias. Porque esta palabra, ya estamos hablando de palabra ya para nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Y si alguien va a la iglesia, los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, esos son los que te van a criticar. Esos son los que van a decir, mira, este es un maleducado, este está yendo a la iglesia, es un irrespetuoso. Pero esa persona que te está criticando porque vienes a la casa de Dios, esa persona lo vas a ver en el SAM, lo vas a ver en las tiendas mexicanas, lo vas a ver comiendo tacos en las taquerías. Pero el único lugar donde critica es que si te mira que vienes a la casa de Dios. Te puede ver en el SAM y no va a decir que eres mal cristiano. Oh, poderoso el Señor. Aleluya. Dígale al hermano que tiene al lado, el Señor nos está hablando. Dígale, el Señor nos está hablando. Allá estás en tu sala de tu casa o tienes tus amigos conectados ahí en tu Facebook. Diles, el Señor está hablando. Porque yo no estoy hablando de mi cuenta. Esto es lo que el Señor dice, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Oh, mi alma adora al Señor. Aleluya. Porque antes de que uno se pare en un altar es porque ha pasado en el secreto de Dios a solas con el Señor. Y uno viene trayendo lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Oh, poderoso el nombre del Señor. El Señor que pasó todas estas vicisitudes, todas estas pruebas que la iglesia de Esmirna padeció y que nosotros los cristianos no estamos exentos de padecer también. Él le dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. En ese verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Antes que las luchas y pruebas y tribulaciones vengan, el Señor dice: no temas. Yo no me he tomado la tarea de contar en la palabra no temas, pero escuché en una película que dice que 365 veces en la Biblia aparece la palabra no temas. Una para cada día del año. Te levantas el domingo y el Señor te dice no temas. Te acuestas hoy domingo y mañana lunes te despiertas y el Señor mañana lunes dice no temas. Martes no temas, miércoles, y así cada día del año el Señor te dice no temas. Esa palabra no temas viene hablando por todo, hasta el último libro que aparece varias veces: no temas lo que vas a padecer. Oh, aleluya. Así que para las personas que puedan ser invadidas por el temor, que diga que no vayas al templo, que no vayas al culto cuando se abra, yo he venido diciendo siempre: nuestro deber es guardar lo que se dice, lavarnos las manos, la higiene, tener esa distancia. Pero de ahí para allá, no teman. Usted haga lo suyo, que Dios va a hacer lo demás. Y si alguien quiere ser invadido por el temor, alguien quiere tener siente ese temor en el corazón, el Señor dice: no temas lo que vas a padecer. Poderoso el nombre del Señor. La casa pastoral está abierta para todo hermano que desee ir allá a la casa de mis hermanos a visitarlo. Yo los he recibido en casa, los he abrazado. Y gracias a Dios, aquí estamos.
Aquí estamos en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Oh, mi alma adora al Señor. Aleluya. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Mire, en este tiempo, ya le dije, hay personas que han sufrido cárcel, que han sufrido multas. Nuestro deber no es criticar a esos hombres de Dios, es orar por la iglesia sufriente, es orar por la iglesia que sufre, es orar por la iglesia perseguida. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Leí algo acerca de esta palabra, tribulación por 10 días. No habla de días específicos. La tribulación podía extenderse. Según lo que se ha estudiado de este pasaje, la tribulación en Esmirna duró 10 años. Y en esos 10 años murieron miles de cristianos. Miles de hermanos entregaron su vida por su fe. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjese, el mundo, el hombre creó un virus con el nombre de corona, pero esa es corona de muerte. Pero aquí no está hablando de esa palabra corona de muerte. Dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué hacía el César cuando estaban los Juegos Olímpicos allí en Esmirna? Le ponía una guirnalda. Una guirnalda así. Habían veces que era hasta de palma, y se le ponía al vencedor. Imagínense con qué les daban. Ahí haga cuenta, como en términos modernos, como la copa que se le entrega a la selección que gana el mundial. Pero el Señor no está hablando de una guirnalda, de una cosa material. Está hablando de la vida eterna, la corona de la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Que le está diciendo, en esta tierra puedes morir como hijo mío, como seguidor mío, como discípulo mío, puedes llegar hasta morir. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Lo que está diciendo aquí, según el comentario de este pasaje, no es que sé fiel hasta que te mueras. Lo que está diciendo en la raíz griega es sé fiel aunque te toque morir por la fe. ¿Saben que los galeones eran los barcos? Era el nombre que se le daba a los barcos griegos, porque había una parte de Grecia llamada las Galias, y allí se hacían muchos barcos. Pues allí los barcos traen lo que se conoce como el nombre galeones. Y los griegos eran idólatras hasta la médula. Los griegos eran idólatras y ellos adoraban. Unos adoraban a Neptuno, otros a Poseidón. Poseidón era el dios de los mares y Neptuno el dios como del trueno o de la lluvia. Y una de las inscripciones de los marineros, cuando se hacían a la mar, había una inscripción en la parte frontal del barco que decía: oh Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero debes de saber que estaré agarrado a mi timón aunque muera. Fíjense lo que decía la gente que creían en un dios pagano. Neptuno, puedes hundirme si quieres, puedes salvarme si quieres, pero debes de saber que estaré aferrado a mi timón aunque me muera. Pues aquí
está diciendo la fe de nosotros. Si aquellos marineros, todavía en los tiempos presentes, si un barco se está hundiendo y el capitán, antes de que salga el último de su barco, él abandona el barco, va preso. Porque el último que tiene que abandonar el barco es el capitán. Ahora nosotros, ¿cuál es la fe de nosotros? ¿Estaremos dispuestos a vivir por Cristo? Pero también la pregunta es, ¿estaré dispuesto a morir por Cristo? Sé fiel hasta la muerte, es decir, sé fiel aunque te toque morir. Nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, la iglesia no pasará la gran tribulación, pero sí vamos a pasar tribulaciones, como en este caso de Esmirna. Pero sabe, amado hermano, esto es bien importante, que nosotros debemos de estar firmes, no importa si nos toca morir por el evangelio. Así que el verso 10 dice: no temas. Vamos a concluir con el verso 11. Usted ve que en el verso 10 pasamos al 11. Al que tiene oídos, el que tiene oídos para oír, oiga, y la promesa. No hay ninguna reprensión para Esmirna, como lo hubo para Éfeso. Éfeso, la reprensión es que has dejado tu primer amor. Pero Esmirna no tiene ninguna reprensión. Era una iglesia sufrida, pero era una iglesia fiel. Era una iglesia, mi amado hermano, atribulada. Era una iglesia pobre, pero era una iglesia fiel. Eran ricos en la fe. Y no hay ninguna reprensión, no hay ningún pero. Solo hay alabanza y promesa. Gloria al Señor, como dice el Salmo 32:2. He aquí que bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Sí, qué bienaventurados eran estos creyentes de Esmirna, que no halló el Señor tacha alguna, que no halló el Señor, hermano, en qué poder hallar un pero. Que el Señor de esa manera nos encuentre por medio de los méritos de la gracia y por medio de los méritos de la sangre de Cristo, que nos encuentre a nosotros, hermanos, sin culpa. Esmirna solo recibe alabanza, solo recibe honra, pero no recibe ningún pero. No hay nada en que tachar a esta iglesia. Oh, mi alma adora al Señor. Y el versículo 11 dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya le dije que estas son iglesias con I minúscula, habla de congregaciones locales. El mensaje es para Tabernáculo de Gracia y Restauración y todas las congregaciones locales del mundo. Este es lo que dice el Señor. Aleluya. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando ya de la muerte segunda. Lo que dice allá en Apocalipsis 20 habla de el fuego eterno, de la condenación eterna. Podemos morir físicamente. Por eso dice que el que nace 2 veces muere una vez. Porque nacimos de lo natural, del vientre de nuestra madre, y nacimos en Cristo. Es lo que significa cristiano, nacido en Cristo. Nacimos 2 veces, de la carne y del espíritu. Pero los que hemos nacido 2 veces, puede ser que muramos una sola vez. Pero los que morimos en Cristo podemos morir una sola vez, pero morimos sin temor a la muerte segunda. A esa muerte de condenación ya no tiene que ver con nosotros. Lo que nos espera es vida eterna y vida en abundancia. Por eso, pueblo de Dios, yo te digo a ti, tú que tienes el Espíritu Santo, tú que tienes la unción del Espíritu Santo, puede ser que estés pasando pruebas, puede ser que estés pasando tribulaciones como Esmirna, que tengas tantas circunstancias como Esmirna, pero tienes la promesa de los vencedores. La promesa de los vencedores es:
Aleluya. Lo que dice la palabra, no tendrá temor de la muerte segunda. No sufrirá daño de la segunda muerte. Hoy hemos estudiado en la iglesia Esmirna y ha sido un recorrido maravilloso. Ha sido un recorrido de llenura de Dios. Sale palabra de reprensión, de palabra dura, de palabras que retiñen, que retumba el oído. Pero de esa palabra que nosotros nos hace reflexionar y decir en qué condición espiritual estoy. Yo quiero que los hermanos que están conmigo se pongan en pie. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Nos vamos a despedir cantando, hermanos, mientras estamos orando al Señor. Oh, poderoso Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Oh, mi alma adora a Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te glorifica. Cántense cualquier canto ahí que ustedes tengan. Allá en casa donde usted está, los hermanos que están conmigo, levanten sus manos. Gloria al Señor. Poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Hemos estudiado, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en esa carta a la iglesia de Esmirna. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, derrama de tu presencia. Allá donde están mis amados hermanos, en sus hogares, en sus casas, bendícelos. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder, derrama de la unción del Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, Padre Santo, aquellos que han pasado la tribulación de esta enfermedad, personas que han perdido sus seres amados, Señor, se puede morir físicamente alguien, pero el que muere en Cristo tiene vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria, derrama de tu presencia, derrama de tu unción sobre el pueblo, sobre la iglesia, tabernáculo de gracia y de restauración. Oh, sí, Señor. Si alguien en esta hora desea reconciliarse con Cristo, desea reconciliarse con el Señor, si alguien ha estado apartado del Señor, si alguien ha estado apartado de Cristo, hoy vengo en el nombre de Jesús haciéndote este llamado. En el nombre de Jesús, yo vengo haciéndote este llamado y vengo en el nombre del Señor diciéndote que Jesucristo te ama, que Jesucristo es el que murió, el que sufrió por ti. Entiende también cuando tú sufres. Aleluya. Si alguien desea reconciliarse con el Señor, si alguien ha estado apartado de Cristo, si alguien ha estado claudicando en la fe y desea hacer un reconcilio con el Señor, aleluya, ponga ahí, aleluya, en la página y un mensaje de que te reconcilias con el Señor, de que haces un nuevo pacto con Dios, de que haces un nuevo pacto con Cristo. O si alguien quiere hacer
reconciliado con el Señor o que has aceptado a Cristo. Haga conmigo esta oración. Padre Celestial, me entrego a ti. Gracias por Cristo Jesús.